reloj del dormitorio marcaba las 4:47 de la mañana cuando Elena escuchó los golpes en la puerta. No era un sueño. Llevaba despierta desde las 3, esa hora oscura en que la mente no descansa y no trabaja del todo, sino que simplemente existe en un estado de vigilia quieta, procesando cosas que el día no deja procesar. Había estado pensando en Rodrigo, en Aurelio Mendoza, en las 417 transferencias y en las 5 tazas de café alrededor de la mesa del comedor. Los golpes sonaron 3 veces, firmes, no urgentes, la firmeza de alguien que está dispuesto a esperar, pero que quiere que se sepa que está ahí. Elena se incorporó, encendió la lamparita de la mesita, escuchó. Beatriz dormía en el cuarto de invitados, o quizás no dormía, quizás esta noche nadie en esta casa había dormido del todo. El silencio del pasillo era el silencio de una casa que contiene la respiración. Los golpes sonaron de nuevo, 4 veces esta vez. Elena se levantó, se puso la bata, fue descalza hasta la ventana del dormitorio que daba a la entrada, la que usaba cuando quería ver quién llegaba antes de decidir si bajaba. La música se desvanece, un instante de silencio. Abajo, en la penumbra de la calle, había un hombre. Alto, complexión media, chaqueta oscura. Elena lo reconoció antes de que sus ojos terminaran de ajustarse a la oscuridad. Marcos, el hombre de Ernesto. Acto 1. La amenaza. Elena no bajó de inmediato. Se quedó junto a la ventana durante 30 segundos, contándolos deliberadamente, sin apartar los ojos del hombre que estaba frente a su puerta a las 4:47 de la mañana. Marcos no se movió. Tenía las manos a los lados, visibles, sin nada en ellas. No era la postura de alguien que viene a hacer daño directamente. Era la postura de alguien que viene con un mensaje. Elena fue al pasillo. Llamó en voz baja a la puerta del cuarto de invitados. Beatriz. Un movimiento inmediato al otro lado. Beatriz tampoco había dormido. ¿Qué pasa? Hay un hombre de Ernesto en la puerta. Quiero que llames a Miguel ahora mismo. Dile que venga. Y llama también al licenciado Ramírez. Una pausa de 2 segundos. ¿Estás bien? Estoy perfectamente. Llama. Bajó las escaleras. La casa estaba en silencio, excepto por el sonido de sus propios pasos en la madera. En la entrada, cogió el teléfono del aparador. Lo había dejado allí la noche anterior, cargando, como siempre, y marcó el número de la policía antes de abrir la puerta. No envió la llamada todavía, solo la dejó lista, el dedo sobre el botón verde por si era necesario. Luego abrió la puerta. Marcos la miró. Era un hombre de unos 50 años, con una cara que no expresaba mucho y que probablemente nunca había expresado mucho, la cara de alguien que lleva décadas haciendo trabajos que requieren no tener cara expresiva. «Señora Castellanos», dijo Marcos. «Marcos», dijo Elena. Una fracción de pausa. Él no esperaba que supiera su nombre. «Don Ernesto quiere hablar con usted. Esta noche, ahora». «No». Marcos la miró. «Señora, le recomiendo que...» «Le acabo de decir que no». Elena sostuvo la puerta abierta exactamente lo suficiente para que él pudiera verla, pero no para que pudiera interpretar que era una invitación. «Dígale a Ernesto que si quiere hablar conmigo, puede hacerlo a través de su abogado. Eso sí es que para entonces todavía tiene abogado». Marcos no se movió de inmediato. Elena sostuvo su mirada con la misma calma con que había sostenido la de Ernesto en el sofá de su sala, la misma calma con que había sostenido la de los abogados de Fuentes, la misma calma que llevaba 13 días siendo su estado natural. «Es importante», dijo Marcos. «Sé que lo es, para él». Elena dio paso atrás. «Buenas noches». Cerró la puerta. Escuchó, desde el otro lado, el silencio de un hombre que se queda quieto durante un momento procesando que las cosas no salieron como esperaba. Luego, pasos alejándose, el sonido de un coche arrancando. Elena apoyó la espalda contra la puerta cerrada y presionó el botón verde del teléfono. La operadora respondió al segundo tono. «Necesito reportar una visita intimidatoria en mi domicilio. El individuo acaba de marcharse.
Les doy la descripción. Miguel llegó 22 minutos después, con cara de hombre que se ha vestido muy rápido y ha conducido más rápido todavía. Llegó antes que los policías, que tomaron la declaración de Elena con la seriedad apropiada, anotaron la descripción de Marcos y del vehículo, y le informaron que, dada la naturaleza del caso y las medidas cautelares que el licenciado Ramírez había obtenido la noche anterior, la situación estaba siendo monitoreada. Ramírez llamó mientras los policías estaban en la sala. Las medidas cautelares fueron aprobadas a las 11 de la noche, confirmó el abogado, con la voz de alguien que lleva despierto desde hace rato. El pasaporte de Ernesto Castellanos fue bloqueado la medianoche. No puede salir del país. ¿Y la visita de su hombre esta madrugada? Es desesperación. Es una pausa. Es la señal de que sabe lo que viene. Otra pausa más breve. ¿Elena? ¿Está bien? Estoy bien. ¿Seguimos para las 9? Seguimos para las 9. Cuando colgó, Miguel estaba de pie junto a la ventana de la sala, mirando la calle. Beatriz había bajado y estaba en el sofá con las manos cruzadas en el regazo. Petra había aparecido desde su cuarto sin que nadie la llamara y había puesto agua a calentar, porque Petra procesaba las crisis haciendo cosas útiles, que era un instinto que Elena entendía perfectamente. ¿Qué hace ahora Ernesto?, dijo Miguel sin volverse. Probablemente lo mismo que hizo anoche: llamar a gente, buscar salidas, intentar construir un muro con lo que le queda. Elena se sentó en el sofá frente a Beatriz. Beatriz asintió despacio. Cuando éramos niños, Ernesto siempre encontraba la manera de salirse con su suya. Siempre. Era ese tipo de niño, el que convencía a todo el mundo de que el error era del otro. Una pausa. Durante 50 años, creí que siempre encontraría la manera, que era invencible de alguna forma extraña. ¿Ya no?, dijo Elena. Beatriz levantó los ojos. Ya no. Tomaron el café de Petra en silencio, ese silencio particular de las personas que han pasado una noche difícil juntas y ya no necesitan llenar el aire con palabras, que simplemente comparten el espacio y el calor de las tazas y la proximidad de la mañana que se acerca. A las 7, Elena subió a vestirse. A las 8:15, salió de la casa de la calle Hidalgo. Acto 2. El lunes. El juzgado de Guadalajara abría sus puertas a las 8:20 de la mañana. El licenciado Ramírez estaba en los escalones a las 8:20, con 2 colegas y 4 carpetas y la expresión de un hombre completamente en su elemento. Saludó a Elena con una inclinación de cabeza breve y profesional. «Todo en orden», dijo. «Presentamos en cuanto abran». Elena asintió. Miguel estaba a su derecha. Isabel, que había llegado desde casa de su amiga con los ojos claros y la espalda recta, estaba a su izquierda. Entraron a las 9:02. Lo que siguió fue en su mayor parte el trabajo ordinario de la justicia: formularios, sellos, firmas, números de expediente y el lenguaje técnico del sistema legal, procesando lo que 5 mujeres y un abogado y un hombre muerto habían preparado durante 2 semanas. No había nada cinematográfico en ello, era papeleo, era el mecanismo. Pero los mecanismos, cuando funcionan, producen resultados. A las 10:15, el licenciado Ramírez salió de la sala del juzgado y encontró a Elena esperando en el pasillo con Miguel e Isabel. La impugnación ha sido admitida. El proceso formal comenzará la semana que viene, pero con la evidencia que presentamos, el juez ha emitido una orden de suspensión provisional del testamento. Eso significa que de momento, ninguna de las disposiciones del testamento impugnado puede ejecutarse. Elena lo miró. ¿En términos prácticos? En términos prácticos, Ernesto Castellanos no puede tocar nada, ni el grupo, ni las propiedades, ni las cuentas. Todo queda congelado hasta que el proceso concluya. Una pausa. Y dado lo que hemos presentado, el proceso va a concluir de una manera muy específica. ¿Cuánto tiempo? Meses. Pero el resultado, con esta evidencia, no está en duda. Miguel puso una mano en el hombro de su madre. Elena lo miró. No dijo nada. A veces el silencio entre 2 personas que se quieren contiene todo lo que hace falta decir.
La llamada del fiscal llegó a las 11:42. Elena estaba en una cafetería cercana al juzgado, la misma donde habían esperado mientras Ramírez presentaba los documentos, cuando sonó el teléfono. Número de Guadalajara. No lo reconoció. Señora Castellanos, soy el fiscal auxiliar Torres de la Fiscalía de Jalisco. Llamo para informarle que esta mañana hemos iniciado diligencias en relación con los hechos denunciados por el licenciado Ramírez en nombre suyo. Una pausa. Me complace comunicarle que el señor Ernesto Castellanos fue detenido hace aproximadamente 20 minutos a las afueras del juzgado. Elena apoyó la taza sobre la mesa. ¿Está detenido? Sí, señora. Fue a presentarse voluntariamente ante el juzgado, probablemente intentando gestionar la situación civil, y nuestros agentes lo estaban esperando. Una pausa. No opuso resistencia. Elena pensó en Ernesto siendo detenido en los escalones del juzgado, a plena luz del día, con la ciudad a su alrededor. Ernesto Castellanos, el hombre más poderoso de cualquier habitación en que entraba, esposado en los escalones de un juzgado de Guadalajara. «Gracias», dijo. Colgó. Miró a Miguel, que la miraba a ella. «Lo detuvieron», dijo. Miguel no respondió de inmediato. Asintió una vez, despacio, con esa manera suya de procesar las cosas grandes en silencio. «¿Cómo se siente?», preguntó al fin. Elena consideró la pregunta honestamente, como merecía. «Como cuando termina algo que ha durado demasiado», dijo. «No exactamente alegría, más bien relivio y cansancio». Hizo una pausa. «Y algo que quizás con el tiempo se convierta en paz». Miguel asintió. «Papá estaría orgulloso». Elena lo miró. «Lo sé». Acto 3. El final. Las semanas que siguieron fueron complicadas de la manera en que son complicadas las cosas cuando la justicia hace su trabajo. No limpiamente, no de golpe, sino en capas, con retrocesos y avances y burocracia y momentos de duda seguidos de momentos de claridad. Pero el resultado, como había dicho Ramírez, no estaba en duda. El proceso de impugnación del testamento concluyó en 4 meses. El juez declaró nulo el testamento revisado. La firma falsa de Isabel, probada. La firma de Rodrigo bajo coacción, probada. El proceso de revisión viciado desde el origen, probado. El testamento original de Rodrigo fue declarado válido. El grupo Castellanos volvió a manos de la familia. Elena y Miguel como herederos principales, Beatriz como codirectora, esta vez de verdad, con acceso real a los números reales, sin que nadie le dijera que no se preocupara. El proceso penal contra Ernesto Castellanos por desvío de fondos, falsificación de documentos y, basándose en la grabación de Sofía y el documento de Rodrigo, participación en la muerte de Aurelio Mendoza, llevaría más tiempo. Llevaría años, probablemente. Así funciona la justicia cuando los delitos son viejos y los abogados son buenos, y el dinero, aunque bloqueado, todavía existe. Pero Ernesto Castellanos no volvió a pisar el grupo Castellanos. No volvió a sentarse en el escritorio de su hermano. No volvió a ser el hombre más poderoso de ninguna habitación. Sofía Reyes volvió a Guadalajara 3 semanas después de la detención de Ernesto. Volvió con 2 maletas, las mismas con las que había salido, según le contó a Elena, y con la cara de alguien que ha estado a salvo, pero que ha echado de menos su vida. Elena la recibió en la puerta de la casa de calle Hidalgo con café y sin ceremonias, que era la manera en que Elena recibía a las personas que ya no necesitaban ceremonia. Sofía aceptó el café. Se sentó en la cocina. Miró a su alrededor con una expresión que Elena reconoció porque la había sentido ella misma muchas veces, en las últimas semanas. La expresión de alguien que está verificando que las cosas normales siguen siendo normales. El nuevo director del grupo Castellanos quiere contratarte, con un título mejor y un sueldo mejor, si quieres.
Sofía miró a Elena. ¿Quién es el nuevo director? Miguel, por ahora, hasta que encontremos a alguien mejor, que según él mismo dice es necesario, porque ser director no es lo suyo y prefiere construir puentes. Una pausa. Pero la oferta es real. Sofía tomó el café. Lo consideró. Sí, dijo. Quiero. Isabel Vega presentó ante el juzgado una demanda de reconocimiento de filiación contra Ernesto Castellanos. No esperaba ganar, o más bien esperaba ganar eventualmente porque las pruebas eran claras y el ADN no miente, pero sabía que sería largo y difícil, y que Ernesto, incluso desde donde estaba, lo pelearía hasta el final, porque Ernesto peleaba todo hasta el final. Lo que no esperaba fue la llamada que recibió 3 semanas después de presentar la demanda. Era el abogado de Beatriz. Mi clienta desea comunicarle que no se va a oponer al reconocimiento, que apoya su demanda y que de forma personal y sin condiciones desea reunirse con usted cuando usted lo considere. Isabel tardó un momento en responder. Dígale que puede llamarme ella misma. Beatriz llamó esa misma tarde. La conversación duró 40 minutos. Al final quedaron en verse para tomar café la semana siguiente. No era una familia, todavía. Quizás nunca lo sería del todo, pero era algo, el principio de algo que nadie había planeado y que la vida, con su costumbre de superar cualquier cosa que uno pudiera imaginar, había construido de todas formas. El día que Elena firmó los últimos documentos de la resolución judicial, el día en que el notario puso el sello final en el proceso que devolvía el grupo Castellanos a donde pertenecía, Lucía la esperaba en la calle con el coche. Subieron. Lucía arrancó. ¿A dónde?, dijo Lucía. A casa. Condujeron sin hablar durante un rato. El Guadalajara de mediodía pasaba por las ventanas. La ciudad que había sido el escenario de todo esto, que había seguido siendo ella misma mientras todo ocurría y que seguiría siendo ella misma cuando todo esto fuera simplemente parte de la historia de alguien. ¿Qué sientes?, dijo Lucía. Elena miró la ciudad. Hace 14 años, dijo, Rodrigo y yo fuimos a Manzanillo en agosto. Era la primera vez en mucho tiempo que íbamos solos, sin los niños, sin compromisos. Estuvimos 5 días. No hicimos nada especial. Comimos, caminamos, dormimos con las ventanas abiertas por el ruido del mar. Una pausa. La última noche, sentados en la terraza, Rodrigo me dijo, ¿sabes qué es lo mejor de esta semana? Y yo pensé que iba a decir algo romántico, algo sobre nosotros, y me dijo que no ha pasado nada importante. Lucía sonrió levemente sin apartar los ojos de la carretera. Eso es lo que siento, dijo Elena, que quiero que no pase nada importante durante un tiempo. Hizo una pausa, y que creo que por fin puedo tenerlo. Esa tarde, Elena fue al despacho. No a trabajar. Había tiempo para eso. Habría tiempo para todo lo que venía. Para el grupo, y los papeles, y las decisiones, y el futuro que se construye después de que termina algo grande. Habría tiempo. Fue simplemente a estar allí. Se sentó frente al escritorio de Rodrigo, su escritorio ahora, o quizás simplemente el escritorio, sin posesivos. Una pieza de mueble en una habitación que seguía oliendo a cuero viejo y café de Veracruz y a la presencia de un hombre que ya no estaba, pero que había dejado suficiente de sí mismo en todos los rincones de esa casa para que Elena nunca tuviera que buscarlo lejos. Abrió el gachón. Sacó la carta. La leyó una vez más, no porque necesitara leerla, porque ya la sabía de memoria, porque las palabras se habían instalado en ella con la permanencia de las cosas que se leen en los momentos justos. La leyó porque quería, porque podía, porque a veces leer una carta de amor de alguien que ya no está es la manera más honesta de decirle que sigues pensando en él. Te quiero. Te he querido desde el momento en que te vi en la fiesta de cumpleaños de Lucía en 1992, y te quiero ahora, y te querré desde donde sea que vaya. No dejes que ganen. Elena dobló la carta con cuidado.
La volvió a guardar en el gachón. No en el fondo, escondida, sino encima, accesible, en el lugar donde van las cosas que uno quiere poder encontrar. Se levantó, fue a la ventana. El comedero de pájaros que Rodrigo había instalado 3 años atrás estaba lleno esa tarde. 4, 5 pájaros, moviéndose con esa energía compacta y sin propósito aparente que tienen los pájaros y que siempre había encontrado, sin saber por qué, completamente consoladora. «Hola», dijo en voz baja. Los pájaros no respondieron, que era lo apropiado. Escuchó el sonido de la puerta principal abriéndose, pasos en la entrada, la voz de Lucía llamándola desde abajo. «Elena, ¿estás en el despacho?» «Aquí». Pasos en las escaleras. Lucía apareció en el umbral, con el bolso todavía en el hombro y la cara de alguien que tiene algo que decir y está eligiendo cómo decirlo. «Vine a ver si quería cenar. Compré cosas». Una pausa. «¿Qué haces?» Elena miró el comedero, miró el despacho, miró a su hermana. «Nada», dijo. Estaba mirando los pájaros. Lucía miró los pájaros. Los miró por un momento con la expresión de alguien que está intentando ver en ellos lo que Elena ve. «Son pájaros», dijo. «Sí. Y...» Elena se apartó de la ventana. Fue hacia la puerta. «Rodrigo los quería mucho», dijo al pasar junto a su hermana. Decía que le recordaban que hay cosas que existen sin necesidad de nada de nadie, solo existir. Bajaron juntas las escaleras. En la cocina, Lucía empezó a sacar cosas de las bolsas con el ruido familiar y doméstico que hace la gente cuando prepara comida. El golpe suave de algo sobre la conchera, el sonido del agua y el olor que empieza a formarse cuando las cosas se calientan. Elena se sentó en su silla, la misma silla de siempre, la que daba al balcón del jardín, y miró el jardín. La tarde de Jalisco estaba siendo generosa con la luz, ese dorado suave del final del día que hace que todo parezca un poco más real y un poco más bello al mismo tiempo. Las flores que Petra cuidaba, el naranjo del cornero que Rodrigo había plantado el año en que nació Miguel y ahora era un árbol completamente formado, serio, con sus propias raíces y su propia sombra. «¿Qué vas a hacer?», dijo Lucía desde los fogones. No lo decía en el sentido grande, no el «¿qué vas a hacer con la empresa, con el proceso, con la vida?». Lo decía en el sentido pequeño, el sentido de esta noche, de mañana, de la semana que viene. Elena pensó en la pregunta. «Mañana voy a llamar a Isabel para ver cómo está». Una pausa. «Pasado mañana tengo reunión con el nuevo equipo del grupo». Otra pausa. «El fin de semana quiero ir a Manzanillo». «¿Sola?». Elena la miró. «No», dijo, «contigo si quieres venir». Lucía sonrió. La sonrisa de Lucía cuando era genuina, no la sonrisa social, no la sonrisa de las situaciones que requieren sonrisa, sino la verdadera, era una de las cosas más bonitas que Elena conocía en el mundo. La había conocido desde niña y seguía siendo la misma. «Voy», dijo Lucía. El olor de la comida comenzó a llenar la cocina. Afuera el sol terminó de bajar y el jardín se volvió azul, y luego gris, y luego oscuro. Lucía encendió la luz de la cocina y la habitación se volvió cálida y amarilla. Y Petra apareció desde algún lado para ayudar, aunque nadie la había llamado, porque Petra siempre aparecía. Cenaron las 3 juntas. Hablaron de Manzanillo, de si el hotel seguía siendo el mismo, de si el restaurante que tenía el mejor pescado frito de la costa seguía existiendo y cuántos días podrían quedarse. Hablaron de Miguel y de si encontraría pronto a alguien que lo aguantara, que era la manera en que Lucía expresaba que quería que su sobrino fuera feliz. Hablaron de Isabel y de Sofía y de Beatriz, de las 3 mujeres que habían entrado en la vida de Elena de manera imposible y que de alguna manera, en la manera que tienen las cosas de reorganizarse cuando el mundo se sacude, habían encontrado su lugar. No hablaron de Ernesto. No porque fuera un tema prohibido, sino porque había cosas más interesantes de las que hablar. Elena Castellanos entró al invierno de ese año con una empresa que recuperar, un proceso legal que seguir,
una hermana que quería ir a Manzanillo y 3 mujeres nuevas en su vida que no había planeado y que no cambiaría por nada. Entró al invierno con una carta en el gachón del escritorio y un comedero de pájaros en la ventana, y la memoria de un hombre al que había amado durante 32 años y que seguiría amando, a su manera, el resto de su vida. Entró al invierno siendo exactamente quien había sido siempre: Elena Castellanos, la mujer de hierro, que resultó que el hierro, cuando se calienta lo suficiente, no se rompe, se transforma.